Hola, ¿cómo estás? Espero y deseo que muy bien. Hoy quiero hablar sobre un concepto muy interesante, muy revelador del funcionamiento humano en las relaciones, que es conocido como el triángulo dramático o el triángulo de Karpman. Stephen Karpman fue la persona que puso luz a este modelo, a este esquema de las relaciones humanas tan revelador y que muchas veces la simple comprensión de su existencia puede ayudarnos muchísimo a entender el por qué a veces sin quererlo, y a veces queriendo, pero la mayoría de las veces sin quererlo, nos movemos en precisamente triángulos dramáticos. Pero antes de introducir el concepto del triángulo dramático de Karpman, quisiera hacer una referencia a por qué existe el triángulo dramático y luego verás a qué me refiero. Y para ello tengo que retrotraerme a alguno de los vídeos que ya he compartido sobre las caricias, sobre los signos de reconocimiento. Cuando una persona no sabe cómo establecer relaciones basadas en caricias positivas, es decir, en signos de reconocimiento que nos inviten a sentirnos bien, pone en marcha inconscientemente procesos de relación en los que hay abundancia de intercambio de caricias, pero no de signo positivo, sino de signo negativo. Como decía William Faulkner, a quien me gusta citar en su novela Las palmeras salvajes, entre el dolor y la nada prefiero el dolor. Es decir, cuando no sabemos cómo hacer para tener caricias positivas, ponemos en marcha procesos normalmente inconscientes para obtener una gran dosis de caricias negativas, porque eso es preferible a no tener caricias. Las caricias negativas nos hacen sentir mal, las caricias negativas provocan dolor emocional, provocan relaciones de profunda tensión, pero detrás de esas caricias hay una llamada de atención. Por ejemplo, el adolescente que se revela normalmente lo hace para llamar la atención. Muchas veces, en otro caso, las relaciones de pareja sufren de discusiones o de momentos de tensión porque uno de los dos o los dos no saben ya qué hacer para tener la atención amable, positiva, nutritiva, afectuosa de la otra parte. En tal caso nos ponemos a jugar inconscientemente. Por lo tanto, el concepto de triángulo dramático va muy unido al concepto de juego psicológico del que hablaré más adelante. Y el concepto de juego psicológico es muy interesante de conocer, fue desarrollado por Eric Berne, el creador del análisis transaccional. Pero volvamos al triángulo dramático y decíamos hace un momento que cuando no sabemos cómo hacer para tener signos de reconocimiento, caricias positivas, nos ponemos en marcha jugando inconscientemente para tener caricias negativas. Y ahí surge el triángulo dramático. Dentro del triángulo dramático, tal y como su nombre indica, las personas tienden a asumir tres roles. Esos tres roles son aprendidos en la infancia por la influencia de nuestro entorno inmediato y son roles que, de alguna manera, al jugarlos, al asumirlos, nos han funcionado cuando éramos pequeños. Nos han dado el reconocimiento que no sabíamos cómo obtener en positivo. Esos tres roles, Stephen Karpman los nombró el rol del salvador, la víctima y el perseguidor. Hay otras nomenclaturas, al salvador se le llama rescatador, etc. Pero para resumirlo, hablaremos del salvador, la víctima y el perseguidor. Como su nombre indica, la víctima es un rol que adoptan las personas de indefensión. Es un rol en el que la persona está en la queja constante, en la queja continua, las cosas no le van bien. Está de alguna manera en un estado de inmadurez crónica, como si fuera un niño, muchas veces un niño débil, un niño sumiso, que no se acaba de situar en su posición de adulto, que no quiere conquistar su adultez. Las personas que están en víctima muchas veces piden ayuda constantemente, pero cuando se las das, en realidad no la quieren, porque quieren mantenerse en víctima. La posición de la víctima genera mucha atención en el entorno. Una persona que está siempre quejándose de que todo le va mal, o de que le traicionan, o de que le engañan, o de que la vida es injusta, o de que tiene ahora un síntoma, ahora tiene otro, y está constantemente en eso, ¿por qué lo hace? Pues como hemos dicho antes, para tener la atención, la mirada del otro. Y por lo tanto, a veces eso genera un apego inconsciente muy fuerte. Las personas que tienen la posición de víctima integrada en su ADN relacional, en realidad les puede costar mucho salir de esa posición
porque en el fondo obtienen un reconocimiento, unas caricias muy abundantes cuando están en la queja constante. El salvador sería la otra posición del triángulo dramático. El salvador es aquella persona que necesita ser útil a los demás, que necesita ayudar, pero sobre todo el problema con las personas que juegan el rol del salvador es que se ponen a ayudar sin que se lo pidan. Y por lo tanto se entrometen. Y de alguna manera, cuando una persona se pone en el rol de salvador, que viene a jugar un rol, si queréis, parental, nutritivo, pone al otro en víctima. Cuando alguien te ayuda sin que tú se lo pidas, te está intentando poner en la posición de víctima para justificar su intervención de rescate o de salvamento. Una persona no puede entrar a salvar si no tiene tiempo de salvar, si no tiene ganas de salvar, si no tiene competencia para salvar y sobre todo si no se lo piden. Y esta es la cuestión fundamental. Si a ti no te piden ayuda y te pones a rescatar o ayudar, tarde o temprano, la persona a la que has ido a ayudar y a la que has puesto en posición de víctima te acabará persiguiendo. Y luego está el rol del perseguidor. El rol del perseguidor lo juegan aquellas personas que de alguna manera están en la crítica constante, en el machaque constante, en el desprecio, en la humillación e incluso pueden llegar a manifestarse violentamente. Perseguidor, salvador y víctima son los tres roles del triángulo dramático o del triángulo de Karpman. Lo que es interesante es que, como hemos visto hace un momento, estos tres roles tienden a intercambiarse. Es decir, puede ser que una persona comience una relación en falsa víctima, todo me va mal, ay pobre de mí, la otra persona entre a salvarla, una persona entra en víctima, la otra persona entra a salvarla, pero al final esa persona que estaba en falsa víctima se pone a perseguir al que ha comenzado a salvar y el que era salvador se mueve a víctima. La víctima ha pasado a perseguidor, el salvador ha pasado a víctima. Por lo tanto, hay una dinámica de roles muy claros en los juegos del triángulo dramático, en las posiciones del triángulo dramático. ¿Y por qué se produce el triángulo dramático? Como hemos dicho antes, y repito porque esta idea es fundamental para entender esta dinámica de inmadurez crónica que muchas veces prevalece en las relaciones humanas y sobre todo a nivel inconsciente, es decir, sin que la persona que juega esos roles se dé cuenta, hasta que alguien le desvela que existe este concepto y entonces puede empezar a tomar distancia y a relacionarse de otra manera. Normalmente jugamos porque en el fondo, detrás de cada triángulo dramático, que lo pueden jugar 2 personas, 3 personas, muchas personas, pero incluso en una relación entre 2 se pueden jugar varios roles y cambiar de posición constantemente. Se juega porque no hay adultez, no hay una madurez, no hay la capacidad de decir, no necesito jugar, no necesito perseguir, no necesito salvar, no necesito victimizarme para tener una relación rica, para tener una relación de intercambio, de reconocimiento potente. Desde la adultez la víctima se puede empoderar y dejar de quejarse y pedir ayuda, sí, pero asumiendo la responsabilidad de su transformación y no dejando en manos de un salvador el rescate o de un perseguidor el machaque. La víctima puede empoderarse, crecer, hacerse potente, madurar. El salvador, la persona que juega a ser salvador puede darse cuenta de que para ser importante no hace falta entrometerse en la vida de los demás y que sobre todo, antes de empezar a ayudar o a rescatar sin que se lo pidan, lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda. Pedir si quiere el otro ser ayudado. Pedir si la ayuda es necesaria, quería decir. Pedir, necesitas, ¿en qué puedo ayudarte? Pero antes de hacer eso, la persona que tiene tendencia a salvar tiene que preguntarse si realmente tiene tiempo para ayudar, tiene competencia para ayudar y tiene ganas de hacerlo. Insisto, la cuestión fundamental es que te soliciten la ayuda o tú pedir el permiso. Quieres que te eche una mano, pero sobre todo tienes que tener tiempo, ganas y competencia, aparte del permiso del otro, de aquel al que quieres ayudar. Por lo tanto, el salvador puede madurar y convertirse en una persona que presta ayuda desde la competencia, la consciencia, las ganas, pero sobre todo desde el permiso que le da aquel que necesita la ayuda eventualmente. Y el perseguidor puede madurar y dejar de machacar y humillar y simplemente prestar su colaboración,
dar una mirada constructiva, positiva, sin tender al machaque del otro, a la humillación del otro, a la persecución del otro, de manera perseverante y constante. Así cada cual se libera de una serie de emociones negativas, la víctima deja de estar en el sufrimiento constante, al cual puede estar muy apegada, por cierto. La persona que juega el rol de salvador puede salir de ese rol de rescate constante y de injerencia constante en las vidas ajenas, muchas veces con la mejor de las voluntades. Yo a eso le llamo el terrorismo cargado de buenas intenciones. Hay personas que perpetran actos de terrorismo cargados de buenas intenciones. Aunque suene paradójico, es así, personas que al entrometerse en la vida de los demás pueden generar muchos más problemas de los que en principio van a resolver si no piden el permiso para ayudar y si no tienen la competencia, el tiempo y las ganas de hacerlo. Y el perseguidor puede madurar y convertirse en una persona que guíe, que acompañe, si tiene buen criterio y si tiene la humildad para bajar sus humos, para bajar su arrogancia y para dejar de considerarse don perfecto o doña perfecta. Cartman nos hizo ver de una manera muy clara estas dinámicas entre las personas, que en el fondo lo que prevalece detrás de estas dinámicas es la necesidad de saber ser reconocido, es la necesidad de tener caricias. Pero insisto, cuando no sabemos cómo hacer para tener caricias positivas, nos ponemos en marcha para tener caricias negativas y el triángulo dramático, el rol del salvador, la víctima y el perseguidor, propicia abundantes caricias negativas en enorme cantidad, pero lo que es más grave es que al final de todo triángulo dramático hay una conclusión. Normalmente la víctima se sentirá cada vez más víctima y dirá: nadie puede ayudarme, los demás no saben lo que necesito, los demás al principio son buenos pero acaban siendo malos. El salvador acabará confirmando que por mucho que intente ayudar a los demás, nadie le quiere. Y el perseguidor confirmará que por mucho que se esfuerce en que las cosas vayan bien o en exigir a los demás, el mundo es un lugar imperfecto y dramático. Por eso se llama triángulo dramático, porque cada rol, en el fondo, cada persona cuando lo juega, confirma sus creencias de origen y las refuerza. Se puede salir del triángulo dramático desde la conciencia, desde el diálogo, desde la palabra, desde la humildad, desde el no quiero jugar, no hace falta que entremos en una dinámica de roles que nos haga daño, porque podemos conquistar la madurez de una manera mucho más adulta, mucho más consciente, mucho más dialogada, sin meternos los unos con los otros. Espero que esta información te haya sido útil y te mando un gran abrazo. ¡Feliz semana!